Hola, mi nombre es Estela Lisbeth Estrella Ortega Urieta, estudio en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, soy de la carrera de Ingeniería en Agronomía del Grupo 6A1 del sexto semestre. A continuación presentaré un par de temas correspondientes a la materia de genética general impartida por el profesor Rangel Miranda López. 1.1. Conceptos generales. Primero vamos a definir lo que es genética. La genética es una rama de la ciencia que estudia cómo las características de un organismo se generan, se expresan y se transmiten de generación a generación. Los conceptos que debemos conocer sobre genética son: genotipo, es la composición genética de un organismo heredada de sus progenitores. Fenotipo, es cualquier característica observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la producción de una proteína que llevará a cabo una función específica en la célula. Genoma es todo el material genético de un organismo en particular y se hereda generación tras generación. Exoma es la parte del genoma que codifica para proteínas. ADN es la biomolécula que almacena la información genética de un organismo. 1.2. Áreas generales de la genética. Genética molecular. Esta analiza la composición molecular del ADN, su replicación y función de los genes. Genética clásica o mendeliana. Se centra en el estudio de la herencia de los caracteres. Genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo. Genética evolutiva y de poblaciones. Estudia el comportamiento de los genes en poblaciones y cómo influye en la evolución de las especies. Esta se encarga, se podría decir que a grandes rasgos. Genética del desarrollo. Se encarga del análisis de cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. Reflexiona sobre el comportamiento de genes que se traducen en la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajes. Ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y transferir ADN de un organismo a otro para controlar sus propiedades genéticas. Es decir, que hace uso de las nuevas tecnologías para de esta forma poder manipular el ADN de un organismo para así poderlo llevar a otro. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es José Ángel Montiel Gómez, curso la carrera de Ingeniería en Agronomía del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, Guerrero. En este apartado les vamos a explicar sobre la genética general en el siglo XXI. Para ser más exactos, vamos a hablar de la genética del siglo XXI y las composiciones del material genético. Bien, pues comencemos. La genética del siglo XXI. Cada vez sabemos más acerca de la genética, el conjunto de procesos biológicos con lo que se transmite en cada individuo la información heredada de sus progenitores. La descodificación del genoma humano, el conjunto de nuestros genes formados por cadenas de ADN, permite a la ciencia indagar en las pequeñas diferencias en cada individuo. A través de ello, establecer patrones sobre el riesgo de padecer distintas enfermedades, desde algunos tipos de cáncer hasta trombosis, colesterol o degeneración macular, entre otras. Se trata de pronóstico de riesgo y marcadores que, sin tener un valor clínico concluyente, apoyan al diagnóstico final. Este tipo de estudios genéticos se realizan para cánceres como el de mama o el de próstata, si bien en este caso todavía queda mucho por hacer.
En tratamientos de quimioterapia, la investigación se centra en anticuerpos destinados a bloquear moléculas importantes para el desarrollo del cáncer. Si se logra, el tumor no se desarrolla. El problema reside en que todos los cánceres se difunden igual. Aquí podemos ver el ADN, cómo está formado, cuáles son sus estructuras, y más adelante vamos a ver cómo se forma, cuál es su origen. Bien, el siguiente punto es el 1.4, composición del material genético. El material genético es el ADN que presenta en su totalidad un ser vivo. Está en un área de la célula formando los cromosomas. Estos se encuentran en los virus, células procariotas, en el núcleo de las células eucariotas y en cloroplastos y mitocondrias. Se emplea para guardar la información genética de una forma de vida para todos los organismos conocidos actualmente. El material genético es casi exclusivamente ADN. Nuestro material genético está formado por moléculas de ADN. Estas moléculas están hechas de dos largas cadenas complementarias unidas y retorcidas entre sí. Las cadenas están formadas por bloques o subunidades. Estos componentes del ADN. El primer material genético fue el ARN, inicialmente manifestado por moléculas de ARN que autorreplicaba flotando en masas de agua. Bien, dice que cada núcleo está formado por un grupo de fosfato y con una base nitrogenada para poder ser entre sí. Está formado el ADN y el ARN. Nuestro material genético está formado por moléculas de ADN. Estas moléculas están hechas de dos largas cadenas complementarias unidas y retorcidas entre sí. Las cadenas están reformadas por bloques o subunidades. Estos componentes del ADN polímero son los nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato y una base nitrogenada, y son precisamente las bases nitrogenadas las que aportan información. Bien, aquí en estas cadenas vemos que si el ADN sin el ARN no es nada. Ahí está marcado por colores. El azul es el citosoma, el verde la guanina, el amarillo es la adenina, el rojo es la tiamina, y se enlazan entre sí. A eso se les llama par de bases. Cuando el ADN y el ARN se juntan, forman esa forma que tiene ahí retorcida, esta forma retorcida que tiene aquí.